Ya, listo chicos, vamos a iniciar entonces al curso de Historia Universal. Vamos a enfocar la cámara porque al profesor no se le ve. Nada, bebé. Buenos días, profe. Hola, jóvenes compatriotas. Buenos días, profesor. Chicos, se ve borroso, ¿verdad? Ustedes que están viendo el mundial, ¿cómo van los partidos? Estupendo. Estupendo, dice. Ustedes están viendo el mundial, qué suertudos son. No veo nada. Emocionante, profe. Emocionante, le han hecho barra a Senegal hoy día. Sí, porque a mí lo de Qatar me caen mal, ¿eh? Horripilos. Bueno, vamos a continuar con el tema de la Revolución Francesa. Recordemos un poco, según lo que dice San Marcos, ¿no? Según San Marcos, Revolución Francesa tiene una etapa monárquica, tiene una etapa republicana. La etapa republicana se divide en tres: convención, directorio, consulado. Y la etapa imperial. Napoleón, ¿no? Napoleón. Bueno, ese es el esquema que usa San Marcos, ¿está claro? El esquema de San Marcos. Que la Revolución Francesa, según lo que dice San Marcos, su librito, tiene tres etapas: monárquica, republicana y la etapa imperial. Bueno, ya hemos explicado la etapa monárquica. Ya hemos explicado la etapa... Estamos en la republicana. Hemos explicado la convención. Ahí nos hemos quedado en la convención. Época del terror, gobierno jacobino, Robespierre, gobierno del caos, gobierno de la guillotina, ¿no? Donde los jacobinos, con apoyo del pueblo, los sans-culottes, hicieron un gobierno bastante tiránico, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver el directorio, el consulado y la etapa imperial. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya se ubicaron? ¿Está claro? Se me han perdido. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, chévere. Muy bien. Vamos a continuar, ¿eh? Continuación. A ver. Acá le puse 1. Acá le voy a poner 2 y acá le voy a poner 3. ¿Está claro? 1 ya hicimos. Ahora vamos a hacer 2, vamos a hacer 3. ¿Ya? ¿Mamita? ¿Dónde, mamita? Sí, pues. Pero yo pensé que era tu calor.
¿Está abierta toda la ventana? La mitad, porque como hace mucho ruido, a menos que no le moleste ya puedo. No, abre nomás. Abre toda la ventana y tráete 3 ventiladores. Bueno, a ver, vamos a ver el directorio, que es un gobierno republicano, pero moderado, ¿no? O sea, no los republicanos radicales, extremistas, ¿no? De la convención, esos jacobinos, ¿eh? Acá ya hay republicanos, pero moderados. Un gobierno burgués, ¿no? Un gobierno burgués. ¿Ya? El voto era censitario, voto censitario, o sea, votan los que tienen plata, burguesía. O sea, al pueblo le quitaron el derecho al voto, ¿no? El sufragio universal fue eliminado, voto censitario. En esta etapa se llama directorio porque gobiernan 5 personas, 5. Así que acá gobernarán 5 personas. 5 directores. ¿Ya? Van a gobernar 5 personas, 5 directores, 5, ¿no? Bueno, directores que eran cambiados, ¿eh? Sí, pues, eran cambiados, ¿no? ¿Ya? O sea, estabas un tiempo, luego sacaban uno, entraba otro y así, ¿no? Sí, pues, o sea, no eran los mismos siempre, ¿eh? No eran los mismos siempre, ¿eh? Cambiaban a estos 5 directores. Bueno, uno de estos directores era Paul Barras. Paul Barras. Era uno de estos 5 directores, Paul Barras, que era amigo de Napoleón Bonaparte. Era amigo de Napoleón. Napoleón, que era un joven oficial muy talentoso, ¿no? Napoleón. Napoleón había caído en desgracia porque fue amigo del hermano de Robespierre, ¿no? De Julien Robespierre, ¿ya? Así que él era amigo del hermano de Robespierre, de Julien Robespierre. Y entonces a Napoleón lo tildaban de jacobino, amigo de jacobinos. Por eso que entró en desgracia Napoleón. ¿Ya? Perdió chamba, perdió trabajo, andaba misio Napoleón. Pero tuvo suerte que Paul Barras, que lo conocía, sabe su talento, ¿no? Va a ser uno de los directores. Y entonces, como Francia estaba amenazada, ¿no? Creo que va a cerrar la ventana. Como Francia estaba amenazada por Inglaterra, por Austria, Paul Barras lo recomendó a Napoleón para que sea el general del ejército, porque conoce su talento, pues, lo conoce, ¿no? Entonces, gracias a Barras, es que Napoleón, que andaba en desgracia, por ser amigo del hermano de Robespierre, fue llamado, ¿no? A ser el general del ejército francés, ¿no? O sea que Napoleón le debe mucho a Barras. Este Barras también es el que le va a presentar a Napoleón a la que será su esposa y el amor de su vida. ¿Quién era la esposa y el amor de su vida de Napoleón? Josefina Thatcher. Josefina Thatcher. Una mujer viuda. Su esposo, que era un aristócrata, perdió la cabeza en la revolución. Una mujer viuda, con 2 hijas, ¿no? ¿No? Que andaba buscando quien la mantenga. ¿Ya? Entonces, fue amante de Barras. Y en una de las fiestas que Barras hizo en su casa, se la presentó a Napoleón. Y al toque Napoleón hizo clic con ella, ¿no? O sea, Napoleón quedó de ahí, ya, con Josefina. Bueno, y empezó a cortejarla, ¿no? Bueno, Paul Barras permitió porque ya no quería saber nada con Josefina. Nada.
Porque ya Barras le había echado ojo a un joven oficial. Porque este Barras pateaba con los dos pies, ¿no? Con mujeres y con varones. Entonces, como ya se aburrió de Josefina, ahora estaba con un joven oficial. Entonces ya Josefina la dejó libre para Napoleón, es tuya. Y bueno, Napoleón se enamoró de ella. O sea, lo de Napoleón fue amor, pero lo de ella fue interés. Napoleón amor, ella interés, para salir de Misia, para tener quien la mantenga. Y como a Napoleón lo habían nombrado un general, bueno, había futuro, pues. Por eso que hubo interés en ella y por eso seguramente le paraba sacando la vuelta a Napoleón. Seguramente por eso, ¿no? Le sacaba la vuelta a Napoleón. ¿Ya? Y Napoleón, bueno, que estaba muy enamorado, le perdonaba todo, ¿no? Sí, pues, todo. Cada vez que le decía mentira, calumnia, ¿no? O sea, creía en ella, ¿no? Pero ya al final Napoleón también ya empezó a tener un montón de amantes y más bien después ella terminó enamorándose de Napoleón, ¿no? Pero ya cuando Napoleón como que no le hacía ya mucho caso, ¿no? Sí, pues, así fue el amor entre Napoleón y Josefina. Bueno, así que ahora Napoleón, gracias a su amigo Barras, será nombrado general del ejército francés para que dirija la guerra contra los enemigos de Francia, que son Austria e Inglaterra, ¿no? Así que, a ver, vamos a ver este mapa. Ya, este paisito que está por acá es Portugal. Este que está por acá, España. Por aquí está Francia. Aquí está Inglaterra. Por aquí se encuentra el Imperio Austriaco. Aquí está el Imperio Austriaco. ¿Ya? Muy bien, Napoleón va a llevar a cabo, por acá, las llamadas, las guerras de Italia. Guerras de Italia. O guerra contra Austria, por acá, ¿no? La guerra contra Austria. La guerra contra Austria. Bueno, la guerra contra Austria que libró Napoleón se conoce como la campaña de Italia. Campaña de Italia. ¿Por qué campaña de Italia? Porque el Imperio Austriaco se extendía hasta Italia, pues. Hasta el norte de Italia, ¿no? O sea, hasta el norte de Italia era del Imperio Austriaco, ¿eh? Hasta el norte de Italia. Por eso que Napoleón fue a hacer la guerra acá, a Italia. Napoleón cruzó los Alpes y Napoleón vence, ¿no? Vence en Árcola, Rivoli, etcétera. En Austria derrotada, firma un tratado, el Tratado de Campoformio, por el cual Austria pierde el norte de Italia. Bueno, el mérito de Napoleón es que cuando le dieron el ejército francés, estaba hecho una cochinada el ejército, ¿no? ¿Ya? Ejército mal vestido, mal armado, desorganizado, ¿no? Desastre. Así como la selección peruana cuando vino Gareca, ¿sí o no? Vino Gareca, ¿no? Caos, desastre, desunión. Bueno, igualito Napoleón. En Napoleón su mérito es haberlos organizado, ¿no? Haber convertido a ese grupo, ¿no? De soldados en un ejército ordenado, disciplinado, ¿no? Con valentía, con convicción, ¿no? Es el mérito de Napoleón. Por eso que ese del técnico es importante, ¿eh? El técnico es importante, ¿no? El que dirige, el que organiza, ¿ya? Así que Austria perdió el norte de Italia. Luego Napoleón hará la guerra contra Inglaterra. Guerra contra Inglaterra, que también era enemiga de Francia. Y la guerra contra Inglaterra se llamará
la campaña de Egipto. Campaña de Egipto. Aquí está Egipto. ¿Y por qué campaña de Egipto? La idea es cortar el comercio inglés, porque Inglaterra está en la revolución industrial. Primera revolución industrial. Industria textil, ¿ya? Textil. Materia prima, algodón. Algodón. Y de acá de la India, Inglaterra, ¿qué obtiene? Algodón. Obtiene té, ¿no? Etcétera. De la India. Sobre todo el algodón, ¿ah? Importante para su industria textil. Entonces la idea de Napoleón y estos productos, ¿cómo llegan a Inglaterra? Por acá. Pasan por Egipto, Mar Rojo, y aquí por tierra hasta el Mediterráneo, y de acá hasta Inglaterra, ¿no? Entonces la idea de Napoleón es acá, te corto, ¿sí o no? Te corto, ¿ya? Te corto tu comercio con la India, ¿no? Tu fuente de materias primas. Te arruino económicamente, ¿no? Puesto que Napoleón llevó a cabo esta campaña de Egipto, ¿no? En esta campaña que Napoleón libró en Egipto, Napoleón vence en la batalla de las pirámides. Bueno, así se llama porque fue en el valle de Gizeh, donde están las pirámides egipcias, ¿no? Batalla de las pirámides, donde Napoleón logró la victoria. Dicen que Napoleón, para imitar a Alejandro Magno, para imitar a Julio César, pasó la noche solo en una pirámide, ¿no? A ver qué pasa. Pasó la noche solo adentro de la pirámide de Keops, la más grande. Al día siguiente le encontraron así, ¿no? Un poquito medio oído a Napoleón. Le preguntaron: Napoleón, ¿qué pasó? Le dijo: si te lo dijera, no lo creería. Nunca lo dijo. O sea, no dijo qué pasó dentro. Jamás. Se llevó el secreto, ¿no? Ahí pasó la noche para imitar a Alejandro Magno y Julio César, pues Napoleón. Pero luego Napoleón será vencido en el combate de Abukir. En ese combate de Abukir, la flota inglesa dirigida por Horacio Nelson, ¿ya? Flota inglesa al mando de Horacio Nelson, derrotó a la escuadra francesa. Bueno, por el mar a Napoleón nunca le fue bien, ¿eh? Sí, pues. En tierra era casi invencible. Bueno, casi, hasta que ya con el tiempo perdió su invencibilidad. Pero en tierra siempre ganaba, siempre. Bueno, pero a veces ocurre, ¿no? Que tú eres invencible hasta que ya un día se te acabó. Igual que Argentina, ¿sí o no? Argentina, ¿no? 36 partidos invictos, invencible, y le ganó el más monza, Arabia Saudita, ¿no? Sí, pues así ocurre. Entonces Napoleón también era así, invencible, ¿no? O sea, en tierra no perdía, en tierra, genio militar. Pero en el mar, ahí sí no ganaba ni una en el mar Napoleón. Entonces, en el combate de Abukir, la escuadra inglesa derrotó a la escuadra francesa, ¿ya? Así que ahí Napoleón está en Egipto, ¿no? En guerra con los ingleses. Muy bien, en ese contexto se va a producir el llamado golpe del 18 de Brumario. 18 de Brumario es 10 de noviembre 1799. ¿Qué pasó? La burguesía, ¿no? La burguesía francesa
está preocupada por amenaza de los monárquicos y jacobinos. ¿Ya? Monárquicos y jacobinos. Bueno, el gobierno del directorio era un gobierno inestable, era un gobierno débil. ¿Ya? No tomaban decisiones, paraban en bronca con el Congreso francés, el llamado Consejo de los 500, ¿no? Así le decían, el Consejo de los 500, porque eran 500 diputados. Paraban en broncas ahí, tipo Perú, ¿sí o no? Tipo Perú. Congreso Castillo, los dos peleándose, ¿no? Igualito paraba, un directorio débil, ¿no? Inestable, en bronca con el Congreso, el Consejo de los 500. En ese contexto, grupos monárquicos, aristócratas, quieren restaurar la monarquía, quieren volver al absolutismo, quieren retornar al absolutismo, o sea, restaurar el sistema como era antes. Están que conspiran para dar golpe de Estado y tomar el poder, la aristocracia. Y los jacobinos, por otro lado, también quieren volver al poder con apoyo del pueblo, de los sans-culottes. Así que ambos grupos están que conspiran para tumbarse al directorio y tomar el poder. Entonces la burguesía, la alta burguesía, está preocupada, ¿no? No quieren perder lo que han conseguido con la revolución. No quieren el retorno de la monarquía, el retorno del antiguo régimen, ¿no? A cómo era antes, no quieren. Pero tampoco quieren que los jacobinos extremistas y radicales tomen el poder. Ante esta situación, la burguesía necesita a alguien que acabe con estas amenazas, que traiga estabilidad política y que gobierne, pero a favor de la burguesía. ¿Y en quién pensaron? En Napoleón, un joven militar de mucho prestigio por las victorias militares, ¿no? Que ya había demostrado que era capaz de todo, ¿no? ¿Ya? Pensaron en él. Y entonces enviaron representantes a Egipto a hablar con Napoleón, ¿no? Y Napoleón accedió, ¿sí o no? Accedió, ¿ya? A tomar el poder. Así que Napoleón regresó de Egipto, ¿no? Así es, Napoleón regresó de Egipto y con apoyo de los burgueses, Napoleón derroca al directorio. ¿Ya? Derroca al directorio y Napoleón toma el poder como cónsul. Va a tomar el poder como cónsul. Bueno, decir cónsul es como presidente, ¿no? O sea, un cónsul es como un presidente, ¿está claro? Como un presidente, ¿no? Como cónsul, como un presidente. Tomará el poder, Napoleón. Y Napoleón, en el poder, acabará con la amenaza de los monárquicos. Va a asesinar a aristócratas, ¿eh? Que conspiraban. Acabará con los jacobinos. También mandará a fusilar a estos líderes jacobinos que querían llegar al poder otra vez. Habrá represión contra estos grupos. Napoleón traerá la estabilidad política, ¿no? En Francia, acabando con estos conspiradores. Y Napoleón tomará medidas económicas que favorecerán a la burguesía, ¿no? Por ejemplo, crea el Banco de Francia, ¿no?
el Banco de Francia, y a través del Banco de Francia se le da préstamos a los burgueses para que inviertan en industria, ¿no? ¿Ya? Así que Napoleón hará un gobierno a favor de los sectores burgueses, ¿no? Y así comenzará, pues, la llamada etapa napoleónica, ¿no? Así comenzará la etapa napoleónica, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Muy bien, así de esta manera entonces Napoleón llegó al poder, pues. Y miren, siempre que los ricos, los poderosos, ven un peligro a sus intereses, ¿no? Siempre buscan apoyo militar, ¿no? Eso era algo acostumbrado, ¿está claro? Siempre que estos poderosos ven que sus intereses están amenazados, siempre buscan apoyo militar, para que estos militares pongan orden, traigan estabilidad y que gobiernen en defensa de los ricos, de los poderosos, de la burguesía, ¿no? Bueno, es algo que siempre ha ocurrido acá en el Perú también, ¿sí o no? Acá en el Perú también, como te habrán contado en historia del Perú, ¿ya? Muy bien, hasta esta parte entonces, queridos amiguitos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, acá en la tablet no veo nada porque está negro. Ahí viene mi amiguita corriendo, protegiéndose del COVID pesadilla. Ya regresó. ¿Qué dice acá mi amiguito? Nada, todo bien, dice XD. XD significa que están felices, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. XD es que están felices, ya, muy bien. ¿Qué dice acá? Todo bien. O sea, todo está claro entonces. No hay problema, todo han entendido. Dime, mamita. ¿Por qué en la burguesía podía Napoleón Bonaparte a derrocar al directorio si el directorio conformaba la burguesía? Sí, pero son burgueses débiles, ¿no? O sea, es un gobierno burgués débil, inestable, ¿no? Sí, pues un gobierno burgués débil, inestable. Eso de que 5 personas gobiernen, como que no funciona, ¿no? Sí, pues, ¿ya? No funciona. A veces se cree que 5 podrán hacer mejor que 1, ¿no? Pero a veces hay discusiones, hay debates, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces no funciona, pues. Así que ese sistema de 5 vio la burguesía que no funciona. ¿Está claro? No funciona. Entonces prefieren otro sistema, ¿sí o no? Otro sistema donde haya una persona con más poder, con más autoridad, ¿no? Y que traiga sobre todo estabilidad política, ¿o no? Estabilidad política, porque sin estabilidad política no hay crecimiento económico, ¿no? Así es, sin estabilidad política no hay crecimiento económico, ¿no? Y es por eso que preferían a alguien que gobierne con más autoridad, con más poder y que acabe con estos sectores, ¿no? Monárquicos y jacobinos que conspiran para llegar al poder. Así que este era un gobierno burgués, pero débil, ¿sí o no? Débil e inestable. Y ellos preferían otro gobierno más fuerte, más enérgico, ¿no? Que ponga mano dura. ¿Está claro? Mano dura, ¿no? Por eso que pensaron en Napoleón, ¿ya? Entonces, el directorio no estuvo de acuerdo con que nombren a Napoleón como cónsul. ¿A mitad? Entonces, el directorio estuvo en contra de que nombren a Napoleón como cónsul. El directorio fue derrocado, pues, ¿no? Sacaron este gobierno del directorio, fue eliminado, ¿no? Fue eliminado el directorio, golpe de Estado, ¿no? Así es. Lo que hizo Napoleón fue un golpe de Estado, y obligó al Congreso, al Consejo de los 500, ¿no? A crear un nuevo sistema, ¿no? Eliminar el sistema que había, el directorio, con 5 personas, y crear un nuevo sistema llamado consulado, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que hacer legalmente, ¿sí o no? Legalmente, ¿no? Bueno, aparentemente legal, ¿sí o no? Aparentemente legal, ¿no? Por eso que Napoleón prácticamente secuestra al Congreso, ¿no? Lo secuestra, engañándolos de que los jacobinos van a tomar el Congreso, ¿no? El Consejo de los 500, que lo van a tomar, que se están organizando, armando los jacobinos, ¿no? Los asusta al Congreso, ¿ya? Y le dice que para acabar con esto hace falta otro gobierno
más fuerte, más enérgico, ¿no? Y entonces, bajo esta amenaza, ¿no? Bajo ese temor a los jacobinos, es que este Congreso decidió poner fin al sistema del directorio y cambiarlo por otro sistema llamado consulado y nombrar a Napoleón como primer cónsul, ¿no? Para que acabe con esas amenazas, sobre todo de los jacobinos que quieren llegar al poder, ¿no? Así fue el asunto. Muy bien, listo, vamos a seguir por acá. Muy bien, vamos a ver entonces la etapa del llamado consulado napoleónico. Cónsul es como presidente, ¿eh? O sea, un cónsul es como un presidente, ¿está claro? Un presidente, ¿ya? Así que Napoleón era eso, como una especie de presidente, ¿ya? Durante esta etapa del consulado, Napoleón reprime a monárquicos y jacobinos. Estos dos grupos serán perseguidos. Aquellos aristócratas que quieren el retorno de la monarquía, ¿no? Volver otra vez a las épocas antiguas, que andan conspirando contra eso. Igualmente los jacobinos, ¿no? También serán reprimidos, serán perseguidos, capturados, ¿no? ¿Ya? Así que Napoleón acabará con la amenaza de estos dos grupos que amenazaban con volver al poder otra vez. Unos para restaurar el absolutismo y otros para implantar otra vez el gobierno jacobino, ¿no? Dizque para el pueblo, ¿no? Para el pueblo. Durante esta etapa, Napoleón además va a librar la guerra contra la segunda coalición. Así que va a haber guerra contra la segunda coalición. Así que se organizó otra nueva coalición contra Francia, ¿no? El objetivo es acabar con esta revolución, ¿no? Acabar con la revolución, acabar con esa difusión de esas ideas revolucionarias, ¿no? ¿Ya? Estas coaliciones eran organizadas sobre todo por Inglaterra, pues, ¿no? Que será la principal enemiga que va a tener Francia, porque Francia empezará a surgir como un país capitalista, pues, ¿no? Así es, Francia empezará a surgir como un país capitalista. Francia va a cambiar del régimen feudal a un régimen capitalista. Está desarrollando su industria. Necesita mercado, el mercado europeo, ¿no? Mercado europeo. Un mercado europeo que Inglaterra domina. Ahora Francia será su rival en el dominio del mercado. Por eso que Inglaterra quiere tumbarse a Francia, pues. Quiere tumbarse a Francia, ¿no? Para que siga ella dominando el mercado europeo. Por eso que Inglaterra organizará coaliciones contra Francia, ¿no? Ahora contra Napoleón. Bueno, en esta segunda coalición, Napoleón vence a Austria, ¿no? Bueno, siempre le paraba ganando a Austria. Austria era su lorna. Vence a Austria en las batallas de Marengo y Hohenlinden. Bueno, Austria derrotada tuvo que firmar la paz de Lunéville.
Paz de Luneville, por la cual Austria tuvo que reconocer la independencia de Holanda, ¿no? De Holanda, Bélgica, que estaban bajo dominio austriaco. Esos territorios, Holanda y Bélgica, estaban bajo dominio austriaco. Bueno, va a tener que reconocer su independencia, ¿no? De esos territorios que se volverán repúblicas y aliadas de Francia, ¿no? Holanda y Bélgica, que eran dominadas por Austria, serán independientes y serán repúblicas, gobiernos republicanos, pero bajo dominio francés, ¿ya? Además, firma la Paz de Amiens con Inglaterra, por el cual Inglaterra y Francia, las dos abandonan Egipto, las dos, ninguna se queda, las dos abandonan Egipto para que quede en poder de los turcos, que eran los que gobernaban esas zonas, ¿no? Entonces los dos se peleaban ahí, en Egipto, ¿no? Francia, que quiere controlar la zona para cortar el comercio inglés. Inglaterra, que quiere controlar la zona para que no le corten su comercio. Así que están ahí que se pelean en Egipto, ¿no? Napoleón se regresó a Francia, pero allá en Egipto sigue la pelea, ¿no? Bueno, ahora negocian la Paz de Amiens, por la cual los dos se van de Egipto, los dos. Ninguno se queda, los dos se van y que la zona siga en poder de los turcos, ¿no? De los turcos otomanos. ¿Ya? Pero estos turcos eran aliados de Inglaterra, ¿no? Entonces Inglaterra podía seguir usando el territorio para que sus productos circulen, ¿no? Circulen, ¿ya? Así que al final no logró Napoleón cortar el comercio inglés con la India, ¿eh? Así que los dos se fueron de Egipto. Muy bien. Napoleón también va a elaborar el llamado Código Civil. El Código Civil de 1804. Código Civil. ¿Ya? Código que establece que las leyes son generales. ¿Ya? Las leyes son generales. O sea, no hay leyes particulares. Una característica del antiguo régimen, ¿ya? Una característica del antiguo régimen, una característica de la sociedad estamental, eran que las leyes eran diferentes, ¿no? Una característica del antiguo régimen. Sociedad estamental, leyes diferentes, ¿ya? Leyes diferentes para las clases, leyes diferentes para las regiones, ¿no? Diferencias. Ya no. Las leyes son generales, o sea, es para todos, igual, no hay diferencias. Además, se establece la igualdad jurídica, ¿no? Sí, pues, la igualdad jurídica, o sea, la ley es igualito para todos. Además, se establece el derecho de la propiedad, ¿no? Derecho a la propiedad. Nadie te puede despojar de tu propiedad, que lo consideran un derecho natural, pues, ¿no? En este Código Civil consideran a la propiedad privada como un derecho natural, ¿no? Bueno, claro que la propiedad privada no es un derecho natural, pues, porque tú no naces con propiedad privada, ¿no? Pero bueno, ahí lo consideran un derecho natural, la propiedad privada, ¿no? Etcétera. Bueno, porque es un código pro-burgués, ¿no? Es un código pro-burgués. Defiende la libertad de comercio, defiende la libertad de industrias, ¿no? Así es, un código pro-burgués, ¿ya? El Código Civil napoleónico. También se firmó el Concordato de 1801. Esto fue con el Papa Pío VII, por el cual
el Estado francés y la Iglesia católica se reconcilian, bueno, Estado francés, Iglesia católica se van a reconciliar. Bueno, en la Revolución Francesa, la Iglesia católica fue muy atacada, pues, ¿no? Muy atacada la Revolución, la Iglesia, los sacerdotes, sobre todo en la época de los jacobinos, ¿no? En la época de los jacobinos, la llamada descristianización, pues, ¿no? Descristianización, o sea, eliminar el cristianismo. Las iglesias cristianas, católicas, atacadas, las cruces echadas, imágenes destruidas, ¿no? Iglesias convertidas en almacenes, ¿no? Sacerdotes asesinados, así es. Miles de sacerdotes van a ser asesinados durante la Revolución. En la época de los jacobinos, colgaban, guillotinaban, ahogaban sacerdotes, ¿no? Muchos bienes de la iglesia fueron confiscados. Bienes, propiedades de la iglesia fueron confiscados, ¿no? Por eso que la relación con la iglesia católica estaba rota, ¿no? Estaba rota. Pero ahora Napoleón decidió negociar la paz con la iglesia. Sobre todo porque en Francia hay mucho catolicismo, ¿eh? Así es, hay mucho catolicismo. La gente campesina es muy católica, igual que en nuestra sierra, ¿no? Igual que en nuestra sierra, la gente campesina es muy católica, ¿no? ¿Ya? Siempre van a misa, su procesión, su fiesta, ¿no? Entonces Napoleón, para tener apoyo popular, bueno, hace la paz con el Papa, ¿está claro? Ya no vamos a destruir iglesias, ya no vamos a matar sacerdotes, ya no vamos a confiscar tus bienes, nada, ¿está claro? Paz con la iglesia, ¿no? Ya, ese fue el concordato de 1801, la paz con la iglesia, ¿no? Se restablecen las relaciones entre el Estado francés y el Estado pontificio. Bueno, también en esta etapa se va a producir la independencia de Haití. Independencia de Haití. El año 1804, ¿no? Haití se va a independizar, ¿eh? Se va a independizar. Dos personajes importantes de la independencia de Haití. Toussaint Louverture y Dessalines. Bueno, a ver, esta es una isla donde hay dos países, Haití y República Dominicana. ¿Ya? Haití y República Dominicana. Haití, colonia de Francia. República Dominicana, colonia de España. Aquí en Haití, Francia posee haciendas azucareras. ¿Quiénes trabajan? Esclavos. Bueno, y estos esclavos son los que se van a rebelar, pues. Los esclavos se van a rebelar, dirigidos primero por Toussaint Louverture y después de su muerte, en 1803, por Dessalines. Él inició la lucha y él la termina, ¿no? Él la inició, él empezó la lucha por la independencia de Haití y él la terminó, Dessalines, que proclamó la independencia de Haití. Bueno, los esclavos se van a rebelar, pues, ¿no? En Haití, ¿no? Una rebelión de esclavos en Haití. Ahí, en Haití, se calcula que trabajaban como 300.000 esclavos, ¿eh? Ahí trabajaban como 300.000 esclavos. La población blanca era una población minoritaria, unos 9.000, 10.000 blancos de origen francés, mientras que la población esclava era 300.000. Y estos esclavos se van a empezar a rebelar por la independencia, por la libertad, dirigidos por Toussaint Louverture. ¿Ya? Él empezó la lucha por la independencia, ¿ya? Pero Toussaint Louverture va a caer preso, lo van a capturar, lo llevaron a Francia y allí estuvo encerrado hasta su muerte en 1803 y ahí lo reemplazó Dessalines, que continuó la lucha.
por la independencia. Napoleón envió tropas a Haití, envió un ejército, 22.000 hombres, al mando del general Leclerc. Pero allá en Haití, Napoleón, su ejército, será derrotado por un mosquito, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti. Este mosquito derrotó al ejército de Napoleón, el Aedes aegypti. Este mosquito transmite malaria, paludismo. Y entonces el ejército de Napoleón llegó a Haití. Y ahí abundan estos mosquitos. Cuando tú ya eres del lugar, cuando tú eres de la zona, como que ya tu cuerpo adquiere defensa, ¿no? Sí, pues, tu cuerpo adquiere defensa. Además los mosquitos te conocen. Dicen, este es vecino, ¿sí o no? Este es vecino, te conocen ya. Pero cuando eres sangre nueva, desconocida, ahí los mosquitos te agarran, ¿no? Sí, pues, te agarran, ¿no? Igual con la gente en la selva, normal ahí, ¿no? Normal, el mosquito ya lo conoce. Tú vas allá, que vuelves todo hinchado, ¿eh? Entonces el ejército de Napoleón que llegó a Haití fueron víctimas de la Aedes aegypti. Todos picados, enfermos de malaria, ¿no? De los 22.000 soldados, 20.000 murieron. 20.000 murieron. 2.000 que quedaron volvieron a Francia todos enfermos. Y así que ya Napoleón tiró la toalla, pues. Tiró la toalla, ¿no? Y Haití logró su independencia, ¿no? Su independencia. Y los que antes eran esclavos, ahora serán hombres libres, ¿o no? Haití fue el segundo país de América en ser libre, ¿eh? Segundo país de América en ser libre fue Haití. Primero fue Estados Unidos. Segundo, Haití. Segundo, Haití, ¿ya? Por eso que Simón Bolívar fue a Haití, pues, a armar su ejército, no, porque era una zona libre, ¿no? Haití, ¿ya? Y eso fue en la época de Napoleón. Napoleón elaborará una nueva constitución. La constitución del año 10. La llamada constitución del año 10, según el calendario revolucionario francés. Constitución del año 10, según su calendario revolucionario. ¿Ya? Eso sería 1803, ¿no? Año 10, para ellos. Y en esta constitución del año 10 se establece el imperio. Acá se establece el imperio. El imperio. Bueno, Napoleón hizo un buen gobierno, ¿eh? Hizo un buen gobierno. Francia tuvo estabilidad política, tranquilidad, ¿ya? Crecimiento económico, ¿no? Napoleón hacía una buena gestión, La gente lo quería a Napoleón, era casi un dios para ellos, ¿no? Entonces Napoleón sufrió atentados contra su vida, lo quisieron matar, los monárquicos y los jacobinos, lo quisieron matar. Un grupo de monárquicos, aristócratas, atentaron contra su vida, hicieron estallar un carruaje bomba, bueno, ahora es coche bomba, ¿no? En esa época carruaje bomba, cuando Napoleón pasaba con su carruaje por una calle de París, hicieron estallar un carruaje bomba, ¿no? El objetivo era que estalle cuando Napoleón cruce, ¿no? Para que lo mate a Napoleón. Pero bueno, parece que les falló el cálculo y estalló cuando ya Napoleón había pasado, ¿no? O sea, no lo mató. ¿Ya? Una conspiración monárquica que fracasó. Los jacobinos también intentaron matarlo, ¿no? 4 jacobinos querían apuñalarlo a Napoleón. Napoleón fue a la ópera. Le gustaba la ópera a Napoleón. Ellos fueron, llevaban cuchillos, dagas, escondidos, ¿no? Ellos querían acercarse a Napoleón y cuando estén cerca, atravesarlo, ¿no? Pero bueno, fueron descubiertos estos jacobinos. Claro que pagaron con su vida, ¿no? Este intento de matar a Napoleón. Entonces Napoleón le dijo al pueblo que para evitar que lo quieran matar, él debe gobernar
toda la vida y además si muere, tener un heredero, alguien que lo reemplace, ¿no? ¿Ya? O sea, si yo muero, como no tengo hijos, porque no tenía hijos Napoleón en ese momento, no tenía hijos, ¿ya? Después va a tener un hijo, después, pero ahí no tenía hijos todavía. Entonces, si yo muero, me van a reemplazar mis hermanos, en orden, ¿no? Primero, mi hermano José, segundo, mi hermano Luciano, mi hermano Luis, mi hermano Jerónimo, ¿no? Tenía 4 hermanos. O sea, si yo muero, me reemplaza. Primero José, si él no está, o muere, mi otro hermano Luciano, si no está, mi hermano, y así, ¿no? Y así, esos que me quieren matar, ya no tendrían motivo para matarme. ¿Por qué? Porque si me matan, entra mi hermano, ¿sí o no? Como emperador, ¿no? O sea, me van a matar por gusto. No van a tomar el poder, ¿no? Para desanimarlos, ¿no? Así decía Napoleón, ¿está claro? Así decía Napoleón. Y entonces, como Napoleón hizo un buen gobierno, una buena gestión, la gente aceptó que sea emperador y que nombre a su sucesor, ¿no? Y así se dio una nueva constitución, la del año 10, donde Napoleón es reconocido como emperador vitalicio para toda la vida y con el derecho de nombrar sucesor. Y así comenzará esta tercera etapa, que es la llamada etapa del Imperio Napoleónico, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, sobre esta etapa entonces que acabamos de explicar, amiguitos, sobre el consulado de Napoleón. ¿Alguna pregunta? A ver, por acá, ¿alguna pregunta? No veo nada, veo puras caras. Todo bien, unas caras medio raras, una cara de asombro, una cara triste. Ya, listo. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá, esta parte? ¿Alguna cosa por ahí? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya, chévere. Sigamos por acá entonces. Bueno, en este código civil, bueno, había también machismo, ¿eh? Había machismo. ¿Está claro? Había machismo. ¿Por qué machismo? Porque ahí dice, en el código, el deber del hombre es proteger a la mujer. El deber de la mujer, obedecer al hombre, ¿no? El hombre tiene que proteger a la mujer obedecer al hombre, ¿no? Mujer obediente y sumisa, ¿no? Así que machismo. Pero que en esa época era normal, ¿eh? En esa época era normal, ¿está claro? Era normal, era la forma de ser. Las mujeres llevaban una vida más doméstica, ¿no? Aprendiendo las virtudes de María, buena madre, buena esposa, buena hija, ¿o no? Así era pues la moda de la época. Ahora ya no, pero los tiempos cambian, ¿o no? Los tiempos cambian, ahora ya las mujeres estudian, ¿no? Son profesionales, tienen derechos, igualdad, etcétera, ¿o no? Bueno, eso es lo normal, menos en Qatar, ¿sí o no? Menos en Qatar. Allí en Qatar hay pocas mujeres, ¿no? Porque allá las mujeres no tienen derechos. Así es, ayer es una cosa, ¿no? Si te violan, la mujer es la culpable, no el hombre, la mujer, ¿no? Sí, pues están medio primitivos estos en Qatar en cuanto a los derechos de la mujer, ¿eh? Por eso no vayan a Qatar, ¿eh? Quédense acá en Perú nomás.
alumna. La segunda coalición solo estuvo integrada por Austria e Inglaterra. También estuvo Prusia, ¿no? También estuvo Prusia, pero al final no mandaron tropas, ¿no? No mandaron tropas, así es. También estaba Prusia, pero al final no mandaron tropas. Así que al final solamente fue con Austria nomás, peleas, porque Inglaterra prefirió negociar la paz, ¿no? Entonces como Inglaterra negoció la paz, ya no hubo más batallas, ¿no? Así que cuando se formó esta coalición, Napoleón fue a pelear contra Austria, ¿ya? Le ganó a Austria y luego Inglaterra decidió negociar la paz, ¿no? Entonces ya no hubo más enfrentamientos. Pero supuestamente Prusia, ¿no? También debería estar ahí en esa coalición, pero al final no llegaron a participar, ¿no? Así es. Gracias, profe. Ya.
Muy bien, vamos a ver entonces por acá. La etapa del Imperio Napoleónico. ¿Cuáles son los objetivos que persigue Napoleón? Objetivo político, difundir los principios de la revolución en Europa, ¿no? Porque en Europa aún existen o existían estados absolutistas, ¿no? Estados absolutistas con sistemas feudales, con desigualdad jurídica y todo, ¿no? Bueno, la idea es difundir los principios revolucionarios. Gobiernos constitucionales, ¿no? Gobiernos constitucionales, con libertad, con igualdad jurídica, ¿no? Así que hay que difundir eso, los logros de la revolución, ¿no? Es un objetivo de Napoleón. Bueno, aunque claro que en Francia es un poco dudoso, ¿no? Sí, pues, claro, en Francia hay un congreso, hay un parlamento y hay una constitución, la del año 10, ¿no? Hay. Pero al final Napoleón hace, ¿no?, su voluntad, ¿no? Sí, pues. O sea, hay un régimen constitucional, ¿no? Parlamento. Pero al final Napoleón como que él hace su voluntad, ¿no? Sí, pues. Así que en la propia Francia, ¿no? En la propia Francia que digamos no se respetaba mucho eso de la división de poderes, ¿no? Porque Napoleón ejercía el control. Bueno, pero así quieren difundir, ¿no? Difundir. Es igual que Estados Unidos, ¿no? Sí, pues. Estados Unidos difunde la libertad, ¿sí o no? La libertad, ¿no? Claro, la libertad de los pueblos, ¿no? La libertad de los pueblos. Pero es amiga de gobiernos donde no hay libertad, ¿no? Como Arabia Saudí, ¿no? O a la propia Qatar, ¿o no? Donde no hay libertad. No hay libertad, no hay democracia, no hay nada, ¿sí o no? No hay nada, ¿no? O sea, es amiga y defensora de esos gobiernos donde no hay lo que Estados Unidos difunde, la libertad, ¿sí o no? ¿Ya? Así que ahí lo que hay son intereses. O sea, eso es de boca para afuera, ¿no? Pero realmente lo que hay son intereses, ¿está claro? Nada más que intereses. Muy bien, y Napoleón también quiere el dominio de Europa. Quiere el dominio de Europa. Y también quiere el dominio del mercado europeo. Pero para dominar el mercado europeo, ¿a quién me tengo que tumbar? Inglaterra, pues. Inglaterra, ¿no? Porque la que domina el mercado europeo es Inglaterra, que empezó ya mucho antes la revolución industrial, ¿no? Claro, Inglaterra empezó desde mediados del siglo XVIII, ¿eh? Desde mediados del siglo XVIII, Inglaterra empezó la revolución industrial. O sea, Inglaterra fue el primer país en tener ciudades industrializadas del mundo, ¿no? Como Manchester, cuna de la industrialización. Tienen miles de fábricas, ¿no? En otro level está Inglaterra, ¿no? Y entonces Inglaterra domina mercados, ¿no? Tiene colonias, que son mercado y materias primas, y también el mercado europeo, ¿no? Pero ahora Francia surge también bajo un gobierno capitalista, ¿no? O sea, el régimen feudal fue cambiado por un régimen capitalista, y en Francia se está estimulando la industrialización. ¿Pero qué necesitas? ¿Mercado o no? Mercado para los productos. Y entonces, para ganar el mercado, ¿a quién tengo que sacar? ¿Inglaterra, pues sí o no? Inglaterra. O sea, Inglaterra será afectada económicamente, no políticamente, ¿eh? No políticamente, porque eso de que Napoleón difunda los principios de la revolución y quiera acabar con los sistemas absolutistas, eso no afecta a Inglaterra, porque Inglaterra no es absolutista. Inglaterra, desde el siglo XVII, Inglaterra, ¿no? Desde el siglo XVII tiene un régimen parlamentario constitucional. El siglo XVII, Inglaterra, régimen parlamentario constitucional. Inglaterra fue la cuna de las ideas liberales, pues, ¿no? Cuna de las ideas liberales. John Locke, ¿no? ¿Ya? Así que
políticamente Inglaterra no se ve afectada, no, porque en Inglaterra no hay absolutismo. Desde el siglo XVII, régimen parlamentario constitucional liberal. Lo que la afecta es económicamente, porque Francia la quiere desplazar del mercado europeo, ¿no? Y es por eso que Inglaterra se va a enfrentar a Francia, por defender su mercado, ¿no? Su mercado. No defender el absolutismo, no defender el antiguo régimen, no, defender su mercado europeo. Muy bien. Tercera coalición. Combate de Trafalgar. Ese combate de Trafalgar fue acá, ¿no? Acá. Esto es Portugal y esto es España. Y acá se va a producir el combate de Trafalgar. Aquí en el combate de Trafalgar se enfrentaron la escuadra inglesa contra la escuadra francesa y española, porque en aquel momento Francia y España todavía eran aliados. Después ya se volvieron enemigos, ¿no? Pero en aquel momento Francia y España todavía eran aliados, porque siempre fueron aliados. Siglo XVIII eran aliados, ¿no? Bueno, se mantenía la alianza. Y ahí estaba en Trafalgar la escuadra francesa, la escuadra española, preparándose para atacar Inglaterra, ¿no? Se estaban preparando para atacar Inglaterra. ¿Qué es Inglaterra? Pero los ingleses se les adelantaron, pues. Antes de que ellos vayan, los ingleses fueron, ¿no? Con su poderosa flota, ¿no? Comandada por el almirante Nelson, Horacio Nelson. Y ahí derrotó Nelson y la flota inglesa a la flota francesa y española en Trafalgar. ¿Ya? Nelson murió. Pero logró la victoria. Liquidó la escuadra francesa y también la escuadra española. Y de paso nos hizo un favor a nosotros, porque luego España no tenía barcos para mandarlos hacia América, ¿no? Cuando aquí comenzó la lucha por la independencia, en 1809, ¿no? Aquí comenzó la lucha por la independencia en 1809, 1810. España no tenía barcos para mandar tropas, ¿no? Porque ahí habían liquidado la escuadra española en Trafalgar. Así que fue una derrota para Napoleón. Ya les dije que Napoleón en el mar, Monse, ¿sí o no? Mar, Monse. En el mar, la que manda es Inglaterra, ¿está claro? Ella manda en el mar, Inglaterra. Pero en tierra, sí, Napoleón, genio militar, pues. Y Napoleón logró la batalla de Austerlitz. Por acá se libró la batalla de Austerlitz. En el país donde ahora es la República Checa, ¿no? Chequia. Ahí fue Austerlitz. Ahí Napoleón enfrentó a tropas de Rusia que estaban dirigidos por el zar Alejandro I con tropas de Austria, tropas del Imperio Austriaco, aquí en Austerlitz. O sea, ahí fue la batalla de los tres emperadores. Porque estaba el emperador de Francia, que era Napoleón, el emperador de Austria, que era Francisco II, y el emperador de Rusia, Alejandro I. Batalla de los tres emperadores. Y donde Austria y Rusia tenían ejércitos más poderosos. Ahora, el doble de soldados de lo que tenía Napoleón. Pero ahí Napoleón aplicó una brillante táctica militar. El genio militar de Napoleón. A esta batalla de Austerlitz la llaman la batalla modelo de Napoleón. La batalla táctica. Porque diseñó una estrategia como un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez,
tú piensas lo que tú vas a hacer, pero también piensas lo que el otro va a hacer, ¿no? Así es. Tú piensas lo que vas a hacer y lo que el otro va a hacer. Si el otro cae en tu juego, tú ganas. Si el otro se da cuenta, contrarresta tu estrategia, ¿no? ¿Sí, pues? Así es, batalla de cerebros. Bueno, y ahí Napoleón diseñó una estrategia pensando lo que él va a hacer y lo que el otro va a hacer. Y al final lo que él craneó se cumplió a la perfección, ¿eh? Y logró una gran victoria contra tropas superiores en Austerlitz, su batalla modelo de Napoleón, ¿ya? Luego de esta batalla, Napoleón disolvió el CIR. El CIR. Por acá se encontraba el llamado CIR, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El CIR, que era un conjunto de estados, ¿eh? Era un conjunto de estados alemanes. Era un conjunto de estados alemanes, ¿ya? Que formaban lo que se llama el CIR. Y donde el emperador de Austria también era emperador del CIR, ¿ya? O sea, el que era emperador de Austria también era emperador del CIR, también. O sea que el CIR estaba bajo control del emperador de Austria. Bueno, Napoleón eliminó el CIR, lo eliminó. Fin del Segundo Reich. Y fue reemplazado por la llamada Confederación Germánica. O sea, ahora estos estados alemanes se unen en una confederación, pero bajo dominio francés. Ya no bajo dominio de Austria, sino bajo dominio francés. Ahora Francia controla esa región. ¿Y la usa de mercado? Pues no, la usa de mercado, ¿no? El CIR. Luego se formó una cuarta coalición contra Napoleón, organizada y financiada por los ingleses, ¿no? Todo esto lo organiza Inglaterra, lo financia Inglaterra, ¿no? En la batalla de Jena y Auerstadt vence a Prusia y le quita a Prusia la mitad de su territorio. Prusia perderá la mitad de su país. Y en la batalla de Eylau y Friedland vence a Rusia. Pero Napoleón negocia con el zar de Rusia, Alejandro I, ¿no? Va a negociar. Y firman la paz de Tilsit, por lo cual Francia y Rusia serán aliados, amigos, no enemigos ya, sino amigos. Y donde Rusia abrirá su mercado a los productos franceses. Va a abrir su mercado a los productos franceses. Y va a proveer de materias primas a la industria francesa, ¿no? Así que una paz entre los dos. Y además se acuerda formar el Gran Ducado de Varsovia. Ese Gran Ducado de Varsovia es lo que hoy llamamos Polonia. Polonia desapareció como país en el siglo XVIII. Polonia desapareció como país en el siglo XVIII. Imagínate que esto es Polonia. Bueno, Polonia se la repartieron. 3 países se la repartieron. Se la repartió Prusia, se la repartió Austria y la repartió Rusia. Los tres se ponen de acuerdo para repartirse Polonia. Y cada una se quedó con un pedazo de Polonia. Bueno, Rusia se quedó con la mayor parte, ¿no? Con la mitad de Polonia prácticamente, ¿no? Así es. Rusia se quedó con la mitad de Polonia. Prusia un pedazo acá, Austria por acá y Polonia con la mitad de Polonia, no Rusia. Entonces, Polonia desapareció como país. Y está en poder un pedazo de Austria, un pedazo de Prusia y la mitad en Rusia, ¿no? Así quedó Polonia desaparecida, siglo XVIII, ¿no? A fines. Bueno, ahora Napoleón renace Polonia, ¿no? Renace. O sea, vuelve a juntar los pedazos y la llama el Gran Ducado de Varsovia. El Gran Ducado, así la llama, ¿no? Y estará, pero como
aliada de Francia, bajo dominio francés, ¿no? Obedeciendo a Francia, ¿no? O sea, Polonia renace, pero con el nombre de Gran Ducado de Varsovia, pero bajo dominio francés, ¿ya? Así va a renacer Polonia. Y esto fue hasta que Napoleón fue derrotado. Cuando Napoleón fue vencido, otra vez desapareció. Así es. Napoleón vence y desaparece. Y otra vez, Austria, Prusia, Rusia se la repartieron, ¿no? Polonia volvió a desaparecer hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Polonia vuelve a resurgir otra vez como país. Hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? Muy bien. A ver, vamos a seguir por acá. Muy bien. Luego Napoleón establece el llamado sistema continental. Sistema continental. ¿Ya? Este sistema continental va a ser el bloqueo comercial. Bloqueo comercial a Inglaterra. Sistema continental, bloqueo comercial a Inglaterra. Decretos de Berlín y Milán. De Berlín y Milán. ¿Ya? El sistema continental o el bloqueo comercial a Inglaterra, que va a ser decretado por Napoleón en 1807. A ver, primero dio el decreto de Berlín, donde prohíbe a Francia y los países aliados, ¿no? Prohíbe a Francia y los países aliados comerciar con Inglaterra. O sea, ni Francia ni sus países amigos, aliados, pueden comerciar con Inglaterra. Prohibido. Prohibido comerciar con Inglaterra. No comprarle nada a Inglaterra. No proveer de materia prima a Inglaterra. Prohibido. Y con el decreto de Milán lo amplía a todos los países de Europa. A todos. Todos en general. Todos. Primero Berlín fue solo Francia y sus países aliados. Nada más. Pero con el decreto de Milán dijo toda Europa, todo. Nadie comercie con Inglaterra, nadie. Quiere tumbarse Inglaterra económicamente, ¿no? Quiere tumbarse económicamente, ¿no? Muy bien, pero esto va a traer oposición, ¿no? Oposición. Va a traer oposición. ¿Ya? Oposición. Primero de Portugal, oposición del Estado Pontificio, y luego también habrá oposición de Rusia, pues, de Rusia. Bueno, Portugal no aceptó, dijo, somos una monarquía libre, no tenemos por qué obedecerte, no somos tus aliados, y además nosotros comerciamos con Inglaterra, pues vivimos del comercio con Inglaterra, así que nada, no vamos a acatar. El Estado Pontificio, el Papa Pío VII, tampoco aceptó, dijo, yo no puedo estar en problemas con nadie, ¿no? Yo tengo que estar bien con todos, ¿sí o no? Con todos, así que tampoco aceptó. Más adelante, Rusia, que tampoco cumplirá, ¿no? Al comienzo Rusia aceptó, porque era aliada de Napoleón, ¿no? Eran aliados. Pero su economía se estaba yendo al diablo. Porque Francia no tiene la capacidad industrial de Inglaterra, pues, no tiene. Es un industrialismo reciente, naciente, ¿no? O sea, no tiene la capacidad industrial que tiene Inglaterra, no tiene. Por lo tanto, no puede absorber toda la materia prima que Rusia tiene, ¿no? No puede. No tiene esa capacidad industrial que Inglaterra sí tiene.
no puede absorber toda su materia prima, y tampoco Francia no tiene la capacidad industrial de abastecer de productos, ¿no?, a toda Europa. No tiene, menos a Rusia tampoco. Entonces eso está afectando su economía, pues, porque Francia no puede adquirir sus materias primas, no tiene esa capacidad industrial, y tampoco puede proveerla de productos, ¿no?, como las Inglaterra, pues. Entonces por eso que Rusia, al ver que su economía se está arruinando, ya no cumplía, pues, el bloqueo, y empezó a comerciar con Inglaterra, ¿no? Empezó a comerciar, ¿ya? Entonces Napoleón recontrasado, Napoleón va a invadir territorios, ¿no? Va a invadir territorios, pues. Napoleón, ¿ya? El año 1807, este año 1807, Napoleón invade Portugal. Así que Napoleón decide invadir Portugal, ¿no? Porque Portugal fue el primero que dijo: yo no voy a cumplir. Así dijo, ¿eh? Yo no voy a cumplir. ¿Ah? Primerito. Así que por eso que Napoleón decidió invadir Portugal. Pero para poder invadir Portugal, Napoleón, ¿por qué país tuvo que cruzar? Por España. Y Napoleón llegó a un acuerdo con el rey de España, ¿no? Con el rey de España, Carlos IV. En aquel momento en España gobernaba el rey Carlos IV, rey de España. Y Napoleón hace un trato con Carlos IV, hace un trato con él, para que invadan Portugal y se repartan Portugal. Hay un tratado, ¿no?, para invadir Portugal y repartirse Portugal. Entonces, base a ese tratado, el tratado de Fontainebleau, España y Francia acuerdan la invasión de Portugal y reparto de Portugal. Y además el rey Carlos IV autoriza a Napoleón a que cruce por su país, que atraviese España para que vayan a Portugal. O sea, que las tropas francesas crucen por España, crucen. Porque no había otra forma de llegar a Portugal, pues. No hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Por el mar. Pero en el mar ya no tienen ni flota. Y además en el mar se encuentran con la escuadra inglesa y le sacan la mugre, ¿o no? Sí, pues. No hay otro camino para llegar a Portugal. Por el mar no tienen flota ya, prácticamente. Y si construyen barcos, Inglaterra los va a destruir. Así que tengo que ir por tierra, pues. Tengo que pasar por España. Por eso que negocian con España para cruzar por ahí, rumbo a Portugal. Y el rey Carlos IV aceptó. Y Napoleón va a invadir Portugal. Pero en 1808, este año, Napoleón invade España. Invade España. ¿Pero por qué invade España? Si era su aliada, ¿no? ¿Por qué le invade si era su aliada? Está traicionando a España. La está traicionando a España. ¿Ya? Bueno, se especula que era porque España tenía un régimen absolutista, ¿sí o no? O sea, España tiene un régimen absolutista, porque Napoleón supuestamente que está difundiendo las ideas liberales, ¿no? Pero España tiene un sistema absolutista, un régimen feudal, no hay libertades, hasta hay inquisición todavía en España, ¿no? Entonces, para acabar con ese sistema absolutista, ¿no?, es que Napoleón decide tomar España, ¿no? Tomar España, ¿ya? E imponer un gobierno según los principios de la revolución: constitución, igualdades, libertades, ¿no? ¿Sí, pues? No habría otra razón, ¿eh? No habría otro motivo, porque España era su aliada. Entonces Napoleón, ya que su ejército estaba en España, se queda en España, pues. Se queda en España, ¿no?
saca al rey Carlos IV, saca a su hijo Fernando VII, y Napoleón, ¿a quién pone de rey? ¿A quién lo pone? A su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? José Bonaparte. José Bonaparte. ¿Cómo le dicen a José Bonaparte en España? Pepe Botella, ¿no? José por Pepe y Botella porque dicen que era trago, ¿no? Así dicen. Sin confirmar, ¿eh? No está muy claro que haya sido borracho, ¿eh? No está muy claro eso. Tenía cara de borracho, pero de que sea, no, pues. Hay gente que tiene cara de drogo y no son drogos, ¿sí o no? Así es, pues, cara de drogo, pero no es drogo. Algunos tienen mirada de sátiro, pero no son sátiros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más bien el que tiene mirada así medio monguilla, ese es el peligroso. ¿Sí? Pues, ese es el peligroso. ¿Ya? Los monguillos son los peligrosos. ¿Ya? Bueno, entonces le decían así, ¿no? Porque decían que era borracho, pero no hay pruebas de eso, ¿ah? De que él haya sido borracho. Pues así le decían, Pepe Botellas. ¿Está claro? Bueno, y Pepe Botellas, como rey de España, elabora una constitución para España, ¿no? Una constitución, la constitución de 1808, constitución de Bayona, donde implanta en España un régimen constitucional y donde José Bonaparte al pueblo en España le otorga libertades, ¿ya? O sea, está implantando los principios revolucionarios en España, ¿está claro? Un sistema constitucional, libertades, división de poderes, ¿no? Pero el pueblo de España no lo aceptó, nada. Y el pueblo de España lo rechazó como rey. Y el pueblo de España luchará por su rey, ¿no? Por Fernando VII, ¿no? Van a luchar por su rey, por Fernando VII. ¿Y dónde estaba Fernando VII? En Francia. Napoleón lo tenía cautivo, pues, ¿no? Lo tenía cautivo en Francia. A él y a su papá. Los tenía cautivos en Francia. Claro, cautivos en un palacio, pues, con todas las comodidades, ¿no? Sí, pues, pero cautivos en Francia, en un palacio, ¿no? En la zona de Valencay. Y entonces el pueblo en España va a luchar por él, pues, va a luchar por Fernando VII. Lo quieren, no a su papá, no. Al sonso de su papá, no. A Fernando VII. Que le decían el deseado, ¿no? Así lo llamaban, el deseado. El deseado. Su suegra, que no lo quería mucho, decía, pero ¿por qué lo llaman el deseado? Tiene cuerpo de enano, cabezón, sin cuello, voz que da miedo, ojo de vicioso, no lee, no escribe, no piensa, no hace nada, es un perfecto imbécil. Así decía su suegra, ¿no? Pero bueno, le decían el deseado porque deseaban que vuelva, ¿no? Y así en España, Napoleón empezó una guerra, ¿no? Contra el pueblo español que resiste la invasión. Y además Napoleón invade España y también invade el Estado Pontificio, ¿no? Invade el Estado Pontificio también. Así es, tropas francesas entraron al Estado Pontificio, tomaron Roma. El Papa Pío VII fue tomado cautivo, ¿no? O sea, Napoleón apresó al Papa Pío VII. El Papa lo excomulgó a Napoleón. Dijo, este es un maldito, eres el anticristo, ¿no? A Napoleón. Así que Napoleón está en bronca con todo el mundo, ¿eh? Hasta con el Papa. Muy bien, se va a formar la quinta coalición contra Napoleón. En esta quinta coalición, Napoleón vence a Austria. Bueno, Austria siempre es su lorna. Vence a Austria en Eckmühl y Wagram. Así que derrotó a Austria en Eckmühl y Wagram. Y Napoleón conoció a la hija del rey de Austria, una hermosa princesita. Se llamaba María Luisa. Napoleón le llevaba como 20 años, ¿eh? 20 años. María Luisa. Y Napoleón decide casarse con ella. Una
para tener hijos, porque Josefina no tenía hijos, no le dio hijos a Napoleón. Y 2, para emparentarse con una poderosa familia europea, los Habsburgo, ¿no? Los Habsburgo. Entonces, por esas 2 razones, aparte que María Luisa estaba muy bonita también, Napoleón decide casarse con ella. Se divorcia de Josefina Thatcher, ¿no? Se divorcia de ella, el amor de su vida, ¿no? La deja. La deja. No le puede dar hijos, no le da hijos, no puede, ¿no? Y quiere tener heredero, ¿no? Así que decide casarse con esta princesita austriaca, María Luisa de Habsburgo y Lorena, ¿no? Se casa con ella, la que ella con Napoleón le lleva 20 años, ¿no? Diferencia. Bueno, claro que ella tuvo que aceptar el matrimonio porque en esa época las chicas no eligen, tu papá decide con quién te casas, ¿no? Por eso que los papás buscaban que te cases con una persona solvente, profesional, con futuro, ¿sí o no? ¿Ya? Sí, pues, así era antes. Ahora tú escoges, ¿no? Y a veces escoges mal, ¿sí o no? Tú escoges y a veces escoges mal, ¿ya? Si tu papá te escoge, seguramente dirán, esa cosa no, ¿no? Nada, ¿cómo te vas a casar con el mototaxista? Mejor cásate con el doctor, el profesional. Pero tú dices, no, pero mi corazón late por allá, ¿sí o no? Al final, tú eliges y eliges mal, ¿no? ¿Sí, pues? Si tu papá eligiera, tu papá te elegiría a alguien que ve futuro, ¿sí o no? Así era antes, ¿no? Así era antes. Tú no elegías. Entonces María Luisa no elige, pues. El papá, dijo el papá, bueno, ya que no podemos ganarle, seamos sus aliados, pues, de Napoleón, ¿no? Entonces, Napoleón se divorcia de Josefina Thatcher, la deja a Josefina y se casa con esta princesita, ¿no? María Luisa, que nunca quiso a Napoleón, nunca lo quiso. Cuando Napoleón cayó en desgracia, nunca lo visitó, jamás lo visitó, nunca lo fue a ver, jamás. Y cuando apenas Napoleón murió, al toque se casó con otro, ¿no? Sí, pues. Pero le dio a Napoleón lo que él quería, su hijo, un varón, su hijo, el llamado Napoleón II, ¿no? Así es, su hijo, que será Napoleón II, ¿no? Napoleón II. Pero este Napoleón II murió joven, ¿no? A los 21 años, de tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. En esa época era normal morirse de tuberculosis, ¿ya? Así murió su hijo de Napoleón, con María Luisa. Bueno, luego se va a producir la invasión a Rusia. La invasión a Rusia. Esta invasión a Rusia empezó en 1812. La invasión a Rusia. Un gran ejército, la Gran Armée, que tenía más o menos 700.000 hombres, ¿no? 700.000 hombres. La Gran Armée, ¿sí o no? Así es. El general ruso Barclay. Este general ruso Barclay aplicó la táctica de la tierra quemada, ¿no? Sí, pues, aplicó la táctica de la tierra quemada. ¿Y cuál es la táctica de la tierra quemada? No dejarle nada a Napoleón, ¿ya? Rusia es un territorio gigante, inmenso. Entonces Barclay, pues, conoce el genio militar de Napoleón y sabe que si le va a hacer pelea, pierden, ¿sí o no? Por eso prefirió destruir todo, no dejarle nada. Mientras que Napoleón iba avanzando, los campos eran destruidos. Las cosechas destruidas. Los ríos y los pozos envenenados. Los pueblos quemados. Y la población evacuada con los animales, ¿no? O sea que Napoleón no dejarle comida, no dejarle agua ni refugio. Y así Napoleón avanzó. Llegó hasta Moscú, donde recién le hicieron pelea, ¿no? Batalla de Borodino.
Le hicieron pelea porque Barclay fue cambiado, ¿no? Parece que su táctica como que no le gustó al zar, ¿no? Y lo cambió por otro general llamado Kutuzov. Y este Kutuzov le hizo pelea a Napoleón en la batalla de Borodino, donde Napoleón ganó, triunfó en Borodino. Y luego Napoleón entró a Moscú, ¿no? Ingresó a Moscú. Pero ¿qué hicieron los rusos? Incendiaron Moscú, ¿no? La incendiaron. Moscú ardió durante un mes, ¿ya? Entonces Napoleón ya no tiene ideas. El zar se encuentra en otra ciudad llamada San Petersburgo, ¿no? El zar está en otra ciudad, no está en Moscú, está en San Petersburgo, que es la capital. Y no quiere conversar con Napoleón, no quiere conversar con él, ¿no? Así que Napoleón está ante un gran dilema, ¿no? Ya se acerca el invierno ruso. El invierno ruso que empieza en noviembre, dura 5 meses. Las temperaturas bajan hasta 50 grados en algunos lugares. Entonces Napoleón tiene un grave dilema, ¿no? Porque ya el invierno ruso se acerca. Entonces Napoleón decía, si vuelvo a Francia, ahorita el invierno nos agarra en el camino, en la intemperie. Su ejército se va a morir de frío. Si me quedo en Moscú 5 meses a esperar que el invierno pase, los países enemigos pueden aprovechar para invadir Francia, ¿no? Para invadir ahí. Así que está en un problema Napoleón. Así que Napoleón decidió volver, ¿no? Decidió volver y lo agarró el general invierno, ¿no? El general invierno, un frío atroz, los soldados se congelaban en el camino, ¿no? De los cerca de 700.000 hombres que llevó, regresó unos 50.000 a 60.000 nada más, ¿no? Estos fracasos, más los fracasos que tenían España y Portugal, marcarían el fin del imperio napoleónico, como vamos a ver a continuación. ¿Ah? Muy bien, amiguitos, hasta esta parte, ¿está claro? ¿Está bien todo? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Ya, listo. ¿Cuánto tiempo queda? Chévere. ¿Cuánto tiempo queda, amiguita? 5 minutos. ¿Por qué, amiguita? Paraliza el tiempo. Ya, a ver, pon la cámara por acá. Muy bien, vamos a ver. Me quedé en número 6, número 7. 7. Fin del imperio. El fin del imperio de Napoleón. Fin del imperio napoleónico. Muy bien, a ver. 1812. Va a ser derrotado en Portugal. Derrotado en Portugal. Los portugueses con ayuda inglesa van a derrotar a los españoles y lo van a expulsar de Portugal. Los franceses, ¿no? Lo van a botar de Portugal. 1813. Derrota en España y Rusia, ¿no? Va a ser derrotado en España y en Rusia. Su ejército será vencido por los españoles con ayuda inglesa, ¿no? Con ayuda inglesa en las batallas de Vitoria y San Marcial. Y Napoleón tuvo que retirarse derrotado de España. Y en Rusia, derrotado por el general Invierno, ¿no? El general Invierno y los cosacos. Los cosacos son como guerrilleros rusos, ¿ah? Son como los montoneros del Perú, ¿no? Son como los montoneros, cosacos, guerrilleros rusos. Ellos estaban acostumbrados al frío y ellos iban atacando a los franceses que ahí todo congelados no podían ni pelear. Así que Napoleón regresó derrotado de Rusia. Y luego Napoleón será derrotado por la Sexta Coalición. Ya va a ser vencido por la Sexta Coalición.
en la batalla de Leipzig o batalla de las Naciones. Ahí va a ser derrotado Napoleón en la batalla de Leipzig o batalla de las Naciones. ¿Por qué batalla de las Naciones? Porque se juntaron todos los países de Europa, ¿no? Todos los países de Europa estaban ahí. Estaba Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, Portugal, España, todo el mundo estaba ahí, ¿no? Contra Napoleón. Y le ganaron en la batalla de Leipzig, batalla de las Naciones. 1814. Napoleón abdica, o sea, renuncia, y es recluido en la isla de Elba, Italia. Ahí lo recluyeron, en la isla de Elba, Italia. Recluido en una isla, no podía salir de la isla. Lo fue a acompañar su mamá Leticia, lo fue a acompañar ahí. Su esposa María Luisa nunca lo visitó, jamás. Su ex esposa Josefina Thatcher murió en 1814. La única que le iba a dar un poco de cariño era una polaca, que era su amante. La polaca María Waleska, ¿no? Que era su amante. Ella lo iba a visitar, pero con permiso de su esposo. Su esposo le daba permiso para que vaya, ¿no? Luis XVIII será rey de Francia. Napoleón recluido en Elba, Luis XVIII rey de Francia, hermano de Luis XVI. 1815, Napoleón huye de Elba y retorna a Francia. El llamado gobierno de los 100 días. Gobierno de los 100 días. Así que Napoleón, con la ayuda de algunos patriotas franceses, fueron en forma clandestina, en las noches oscuras, con unas balsas, llegaron a Elba y Napoleón pudo escaparse y regresó a Francia, donde su ejército lo apoyó otra vez, se pusieron de su lado y volvió a tomar el poder otra vez. Luis XVIII escapó, huyó a Inglaterra y Napoleón tomó el poder, que solo durará 100 días, nada más. Pero Napoleón será derrotado, ¿no? Así es, Napoleón será derrotado por la séptima coalición. Así que se organizó la séptima coalición y va a ser derrotado por la séptima coalición en la batalla de Waterloo. Batalla de Waterloo, Bélgica. Tropas comandadas por Wellington, tropas comandadas por el inglés Wellington, lo van a derrotar en la batalla de Waterloo, Bélgica. Napoleón abdica por segunda vez, ¿no? Abdica y es recluido en la isla Santa Elena, en el Atlántico. Lo llevaron más lejos, para que ya no vuelva, ¿no? Más lejos, para que ya no pueda escaparse. Una isla, una pequeña isla, en medio del Atlántico, a 1000 kilómetros de África. Ahí lo llevaron. Imposible rescatarlo, sacarlo de ahí. Flota inglesa custodiaba la isla. Adentro había tropas inglesas. Lo tenían vigilado a Napoleón. No podía andar solo a ningún lado. Y ahí estuvo Napoleón los últimos 6 años de su vida, ¿no?
hasta su muerte en 1821. Ese año Napoleón murió. Dijeron que murió, que estaba enfermo del estómago, ¿no? Siempre tenía ardor. Hoy se dice que es cáncer, ¿no? Cáncer de estómago. Pero también dicen que pudo haber muerto envenenado por arsénico. Analizando sus cabellos se encontró bastante arsénico, ¿no? Que le estuvieron dando arsénico. Esto le provocaba ardor en el estómago y eso al final lo mató. Ahora la pregunta es, ¿le dieron el arsénico para matarlo? ¿O es por los medicamentos que usaban? Porque en esa época usaban medicamentos con arsénico, ¿no? Y a lo mejor mucha medicación con arsénico terminó matándolo, ¿no? Bueno, eso es lo que ahora se especula. La cosa es que Napoleón murió y en Francia se restaura la monarquía, ¿no? En Francia se restaura la monarquía con Luis XVIII, ¿no? Sí, pues, en Francia se restaura la monarquía con Luis XVIII, ¿ya? Pero esa monarquía que se restauró en Francia durará hasta 1848, cuando en 1848 estalló una revolución en Francia y en esa revolución acabaron finalmente con la monarquía, totalmente con la monarquía, y se estableció la Tercera República Francesa, 1848, fin definitivo de la monarquía francesa. Napoleón cae, se restaura la monarquía, primero con Luis XVIII, luego con Carlos X, luego con Luis Felipe de Orleans. Pero hubo una revolución en el año 48 que marcó el fin de la monarquía y el nacimiento de la Tercera República Francesa, y después ya no hubo restauración monárquica en Francia. Muy bien, alumnitos, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver las claves, a ver, para que puedan ir a descansar un ratito. A ver, apunta las claves, Pulpín. ¿Listo? Ya. 1, casa. 2, dedo. 3, enano. 4, avión. 5, casa. 6, casa. 7, beso. 8, casa. 9, casa. 10, avión. 11, avión. Y 12, avión también. Listo. Ya, amiguitos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.